A partir de este momento te invitamos a escuchar La Tuerca. Muy buenos días, queridos oyentes y televidentes de La Tuerca, aquí en Plus Radio y Plus Televisión, como todos los domingos. Hoy con un programa como el de hace 2 semanas, dedicado al coronavirus, con algunas características. Es que hoy tenemos a una psicóloga, una psiquiatra, una socióloga y un periodista. Tenemos a la psicóloga Ana María Flores, tenemos a la psiquiatra Heidi Saavedra y tenemos a Rebeca Yanis Orobio, socióloga y también presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá. Desde hace una semana y un par de días, así es, aquí se confirmó el primer caso de coronavirus, la primera muerte, y hemos estado escuchando a los voceros oficiales del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud decirnos cómo se está proyectando la enfermedad. Pero además se declaró un estado de emergencia. Y las proyecciones que nos dan no son muy halagadoras, sobre todo si vemos la experiencia de otros países, en particular los más cercanos, España e Italia. Y hoy lo que queremos hacer es un balance, un análisis sobre el impacto que tiene en las personas, en el ser humano, en las familias y en los grupos, una crisis como esta. Hemos visto expresiones de histeria, de pánico, de miedo, de preocupación y también de incredulidad ante muchos de los anuncios oficiales o recomendaciones que están dando las autoridades. Y queríamos comenzar con Rebeca Yanis Orobio. ¿Por qué el panameño, y vamos a usar el panameño, frente a una orientación que por ahora no es obligatoria, es una recomendación, todavía no se queda en su casa? Mira, lo primero es que tenemos que indicar que tenemos un problema de distorsión en la comunicación que debe emanar de los estamentos de gobierno, que a través del Ministerio de Salud deberían tener una coherencia, una comunicación expedita, una comunicación que direccione el actuar de las personas, y todavía, como bien lo indicas tú, desde el lunes que recibimos la información del primer caso de coronavirus en Panamá, no está recibiendo la población, y por eso es que estamos aquí en este programa. Realmente, más allá de la crítica que podamos hacer, vamos a hacer un aporte científico de cómo el gobierno debe entender que la conducta social, individual y colectiva debe ser conducida con comunicación precisa, con comunicación adecuada, con comunicación que sea entendible. Hay que decirlo, porque como comprenderán, nuestra población es disímil, tenemos población con niveles educativos diversos, y por tanto ese personal que está encargado de dar la información a todo el país en esas conferencias de prensa, que entendemos que básicamente son a las 6:30 de la tarde, tienen que tener una comunicación adecuada para que sea comprendida por la totalidad de la población. Si no, estaremos, como bien lo vamos a discutir en el día de hoy, confrontando distintas situaciones más allá del coronavirus. Tenemos 150,000 casos, es lo que se nos reporta oficialmente. China va superando lo que se llama el pico de la enfermedad y Europa se convierte en el centro de la pandemia. Y pareciera que eso es como un ciclo. China y Asia, Europa, América. Estados Unidos, después de la negación que hizo el presidente Donald Trump, está tomando medidas muy agresivas. Sí. Suspensión de vuelos, cierre de algunas fronteras, control de visitantes, y eso evidentemente tiene un impacto en la vida de la gente. Entonces quiero venir a Panamá. Claro. Es natural que la gente reaccione con pánico, que haga lo que ha estado haciendo en los últimos días, de comprar
rollos de papel higiénico, infinidad de botellas de alcohol, pero me llama la atención que no se compra agua ni se compra comida. Ante todo, bueno, pues saludos, y como me sumo a esta mesa, lo cierto es que el miedo es real. El pánico es el plus de ese miedo y que parece irracional, y que obviamente todos tenemos miedo a ser afectados. Entonces, la razón no entra totalmente. Tengo una familia, tengo unos hijos, tengo que protegerlos, y ante eso no estamos hablando de comida, sino de higiene. Entonces se enfoca solamente a una parte, pero no a la otra. Pareciera cómico, pero casualmente hoy en el trabajo, porque tenemos que ir a trabajar, sale un comentario de un profesor y dice, no, sale un niño que ve en el plato un poco de papel higiénico y dice, ¿qué vamos a comer hoy? Entonces uno se retoma, estamos pensando, es al revés. Y lo real de la situación es que nosotros también somos instintivos. Ante el miedo, ante lo que no conozco, obviamente voy a tener una reacción que no es la mejor. Y de momento es como una onda de la gota de agua, de que lo vi primero en China, no, bueno, está en China, pero ya cuando se va acercando, entonces comienza, ya no está tan lejos, ya está más cerca, ya llegó. Y también una parte muy importante que tiene que ver es el tipo de comunicación que se le da a la población, porque es como te repiten la misma pregunta, te dicen lo mismo, no la enfocan de otra manera, y eso va creando una situación dentro de la persona que va creando ya este miedo que pasa al pánico. Aquí nuestra compañera psiquiatra apoyará un poquito más en esa parte, pero la realidad es eso, mucho tiene que ver, y en muchos de los países que ha sucedido es el tipo de información que se le ha dado a la población, porque uno de los puntos es que sea veraz, que realmente te diga qué son los pasos que uno tiene que tener, pero realmente ha habido mucha información trastocada, la gente se siente como que, y bueno, ¿y ahora qué? Entonces, es una parte de lo que le sucede al ser humano. ¿Cómo entender si los científicos y las estadísticas nos dicen que la letalidad de esta enfermedad es muy baja? Que el contagio es muy grande, pero la letalidad es muy baja. Tenemos este pánico mundial, y lo tenemos también en Panamá, cuando las estadísticas nos confirman que en este país muere más gente o de hambre, o de dengue, o por los asesinatos comunes, o por atropellos. Yo me uno a la opinión de los medios de comunicación. Las pandemias han existido todo el tiempo. Incluso aquí hubo una pandemia de SARS en el 2002 en el mundo, con muertos también. Sin embargo, en esa época no teníamos Twitter, no teníamos WhatsApp. Y es esta tecnología la que nos lleva a entrar en pánico. Exacto. Porque usted empieza a recibir información de tíos, primos, sobrinos y amigos que están en Nueva York acabando con los papeles higiénicos. Usted empieza a recibir información de gente que no puede comprar comida o alimentos en Italia o en España, y usted de una vez traslada su situación, que no es la misma, a la situación que están teniendo esas personas. Entonces entramos en un modo sobrevivencia. Empiezo a pensar que yo tengo que tener todos los rollos de papel higiénico, todo el arroz, toda la carne y todas las latas, porque tengo que sobrevivir a este casi holocausto que va a durar más o menos, según la mentalidad de las personas, unos 6 o 5 meses. Entonces, cuando entramos en modo sobrevivencia, olvidamos el aspecto de solidaridad que debemos tener como comunidad, y olvidamos también entonces el mantenernos sanos, porque no solo nos va a mantener sanos el limpiarnos, el lavarnos las manos, sino que el estado completo de salud física y emocional va a depender también de cómo usted maneje sus niveles de estrés. Un nivel de estrés mal manejado implica un sistema inmune debilitado, lo que lo hace usted más susceptible de contraer infecciones, no necesariamente del coronavirus, pero cualquier virus o bacteria que esté ahora mismo en el ambiente. Entonces pienso que los medios de comunicación colectivos, y no necesariamente las noticias,
sino lo que nos mandamos de persona a persona, de familiar a familiar, están haciendo un gran hoyo, una gran mella en lo que las personas están sintiendo y en el manejo de las emociones. Porque usted puede recibir 5, 6, 7, hasta 15 mensajes catastróficos en el día y quizás para el octavo ya se había calmado, pero resulta que el 10º o el 12º es peor que los 8 anteriores que recibió y nuevamente el estado de calma que usted haya llegado a tener vuelve y se incrementa. Mi recomendación en este caso sería que tenemos que empezar a hacer una dieta de la información que estamos recibiendo, ver de quién estábamos recibiendo información y buscar la información en lugares que estén, como la Organización Mundial de la Salud, que estén bien documentados o que por lo menos tengan algún tipo de experiencia científica. Se recomienda dentro de la Organización Mundial de la Salud que este tipo de información tengamos acceso a ella 1 o 2 veces al día. Si usted va a recibir información a través de su WhatsApp, a través de sus emails, por favor, restrínjalo. En la mañana reviso, en la tarde reviso y quizás tome al mediodía un tiempo para revisar lo último que ha salido en las redes sociales, pero no se pase todo el día recibiendo información. Pero ¿cómo logramos que la gente que se acostumbró a este aparato llamado celular y que convirtió lo que yo llamo el derecho al saber, porque las redes sociales y los dispositivos móviles de alguna manera masificaron y democratizaron el acceso a la información, a la buena y a la mala? ¿Cómo logramos que la gente deje de creer cuando ya convirtió las redes sociales en una fuente confiable? ¿No sería que el Estado tiene que asumir entonces la ofensiva en materia de educación e información para poder contrarrestar lo que en las redes sociales, aunque sea falso, la gente lo recibe como cierto? Claro. Y mira, eso tiene que ver con el tema de la prevención. En Wuhan parte del éxito que han alcanzado en este momento con esa batalla contra el coronavirus ha sido que el Estado tomó control absoluto de la comunicación y todo el manejo de la información de los ciudadanos y las ciudadanas de esa ciudad. Y ahí están los resultados, lo estamos viendo. Entonces, más allá de criticar, porque no se trata de ahora aprovechar esta situación muy coyuntural de la vida humana para criticar a la comunicación, muy por el contrario, es parte de la libertad y de los derechos humanos, la libre comunicación. Sí entendemos, como bien señala la compañera psiquiatra Heidi, que si estás 24 horas, 7 días a la semana pendiente de todo lo que recibes, el bombardeo que recibes a través del celular, en definitiva sí que va a haber algún desequilibrio en esa persona. Lo que tenemos que entender es que estamos en un área tecnológica adictiva. O sea, el ser humano se ha convertido en adicto a muchas cosas y una de ellas es el celular. Usted lo primero que hace cuando se levanta es verlo. Usted cuando va al baño se sienta y ve el celular. Y usted maneja y ve el celular. Entonces tenemos una conducta adictiva que en estos momentos no nos favorece y lamentablemente no va a ser ahora que la gente va a empezar a dejar esa adicción. Esto quizás nos queda para posteriori, cuando tengamos ya resuelto el problema de la pandemia, entonces evaluar los puntos que está ejerciendo este aparato en nuestras vidas. En nuestras vidas. Porque esto ha creado una crisis mundial. Entonces, las recomendaciones te dan, pero las personas son las que deciden si las toman o no. Así como se da la recomendación del aislamiento social y vemos que ahora hay un montón de personas manejando hacia las playas o manejando hacia el interior, igual le podemos dar la recomendación de que usted haga una dieta de la comunicación tecnológica y la persona va a decidir si la sigue o no. Claro. Entonces, quizás por eso, como tú misma decías, a veces cuando se toman estas medidas casi socialistas, dictatoriales, es que las cosas empiezan a funcionar mejor. Ahí están los resultados. Bueno, pero ese es Juan que no estoy diciendo que es lo que tenemos que hacer, pero vemos que a veces hay que obligar de una manera no tan agradable a la persona a dejar de hacer lo que está haciendo para que las cosas empiecen a funcionar. Es como cuando usted tiene un hijo que está adicto a los juegos electrónicos. Si usted no le dice que se acueste, si usted no le desconecta el aparato, su hijo no se va a dormir y su hijo no se va a desconectar. Que ese es otro punto importante porque también hay una parte de que los niños copian lo de los padres. Claro.
Entonces, obviamente, ¿cómo tú le vas a decir a tu hijo que no lo va a hacer cuando tú lo estás haciendo? Entonces, es como, exacto. Sí, hay unos impactos que se están viendo en la economía, pero también en el ciudadano. Después del cambio comercial, analizamos esos impactos y qué deberíamos hacer como sociedad. Porque el celular llega después de una incursión muy poderosa de la radio en la vida de la gente. Todavía la radio provocaba que las familias se reunieran a escuchar lo que se transmitía en la radio. Exacto. Y luego llegó una tecnología maravillosa, la televisión. Y ahí comenzó, a mi juicio, la separación de la familia, de los valores tradicionales que hacían de la familia lo que era hace 20 o 30 años. Y los padres dejaron que los niños se sentaran frente al televisor y fueran eclipsados durante las horas donde tenía que haber vida familiar. Y después los padres veían televisión, los hijos veían televisión. Luego aparecieron los juegos de video. Y los juegos de video que hoy todavía tienen secuestran gran parte del tiempo de los jóvenes, fueron, a mi juicio, no sé si es complementado el término correcto, por esta tecnología que tiene radio, televisión, juegos de video e inmediatez. ¿Cómo usamos la inmediatez para que la gente tenga un nivel de conciencia que le permita voluntariamente hacer lo que corresponda para detener este virus que se contagia por el contacto humano? Vamos al cambio comercial y volvemos aquí en La Tuerca. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en La Tuerca hablando sobre coronavirus y en esta ocasión sobre el impacto psicológico, sociológico y psiquiátrico que tiene una crisis como esta en los ciudadanos. Hoy, con la psiquiatra Heidi Saavedra, con la psicóloga Ana María Flores y con Rebeca Yanis Orobio, que además de dirigente de la FEDAP, es socióloga. Y yo quería preguntarles, hemos visto unos anuncios oficiales. El país todos los días, entre 6 y 8 de la noche, tiene una expectativa. Es cuántos enfermos y cuántos muertos. Hasta ahora, la cifra de mortalidad es casi imperceptible. Una. Pero el número de infectados está aumentando. De hecho, ya se han identificado los corregimientos donde hay casos y existe la posibilidad que si los casos aumenten, se limite la libertad de movimiento en algunos sectores de la provincia de Panamá y de otras zonas. Pero, ¿cómo enfrentamos la ansiedad de la gente? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo debemos comunicarle a la gente esto que no es una buena noticia? Comenzamos acá con nuestra psiquiatra. ¿Cómo comunicarles lo que no es una noticia? Es que no estamos comunicando buenas noticias, empezando por ahí. Estamos comunicando una realidad. El que aumente el número de casos es esperado. Las proyecciones o lo que se pide en todos los países es que haya dos cosas, que haya contención y mitigación. Y parte de la contención implica el poder reconocer los casos, detectarlos, aislarlos, que es lo que se está haciendo, y ver las personas que estuvieron en contacto con ellos y también entonces que tengan una cuarentena. Esto nos va a ayudar a mitigar, es decir, a ralentizar la propagación del virus y poder ver si la curva epidemiológica baja. Eso es importante. Pero para que esto suceda, tenemos que tener un aislamiento social que en este momento está siendo voluntario. Las empresas han mandado a las personas a su casa. Usted solidariamente con el país ha decidido quedarse en casa. Y esto se le pide a la persona para que disminuya la transmisión comunitaria, que es lo que tememos nosotros, que la transmisión comunitaria aumente y entonces los casos se repliquen y tengamos en ese momento sí un problema sanitario por abarrotamiento y que no haya salas ni haya insumos necesarios para poder atenderlos. ¿Cómo le explicamos esto a la población? Tenemos que ponérselo de manera más cruda posible para que vean la realidad. Si yo se lo enmascaro, si yo se lo maquillo, la persona no va a tener conciencia de lo que está pasando. Pero a la vez se le debe decir a la persona que entrar en pánico no es la mejor opción en el momento.
se les debe explicar que este virus tiene un 1% de posibilidades de mortalidad y que tenemos que seguir las recomendaciones que se han dado, que son básicas. Que no las sigamos siempre es otra cosa, pero el lavado de manos, el no usar corbatas en estos momentos, el no usar carteras que las estamos poniendo aquí y allá, el celular que esté siempre guardado para que no se contagie, limpiar las superficies cuando llega a casa, quitarse la ropa, los zapatos. Esto es importante que la gente lo haga rigurosamente. Usted no necesariamente necesita llenarse de pañitos, no necesita llenarse de alcoholado, con que usted tenga un jabón y lo esté usando constantemente es suficiente. No se vuelva loco ahora si no tiene el gel, si no tiene el alcohol, si no tiene la mascarilla. Quédese en casa, quedarse en casa, en su medio estéril que usted ha trapeado, que usted ha limpiado, que usted ha desempolvado, es suficiente para que sus posibilidades de contagio sean muy bajas. Usted quiere entrar en pánico, usted quiere pensar que va a enfermarse, salga todos los días al súper, vaya todos los días al parque, vaya a conversar con sus amistades, reúnase porque está aburrido después de estar 5 días encerrado en un restaurante y coma, y entonces sí le doy permiso para que entre en pánico. Pero si usted guarda todas las recomendaciones que se le están dando, usted no debe por qué entrar en pánico. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con los anuncios que se han hecho esta semana? Que a mi juicio ha habido algunas imprecisiones que han provocado que algunos ciudadanos duden. Porque el primer día se nos dijo que en el caso del Colegio Francisco Beckman no había enfermos de coronavirus y que no tenía ningún vínculo. Sin embargo, al segundo día, cumpliendo con el protocolo que debió cumplirse el primer día, que era esperar los resultados de las pruebas científicas, se nos dijo, hay un muerto, Así es. hay 4 enfermos. Un muerto después del primer caso anunciado el día del primero. Y a partir de ahí, hemos visto cómo la curva de casos ha ido aumentando. Creo que para fortuna del país, ese incremento no ha sido lo que las estadísticas nos advertían. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, para educar a los niños y a los adolescentes, orientarlos y tratarlos? Porque al final ellos también son transmisores. Y viven con abuelos, viven con papás, viven con bisabuelos. No, mira, una de las formas es que ya existe y pues nos tenemos que ir a la tecnología, maneras de una manera muy didáctica, explicarle a los niños qué es lo que está sucediendo porque ellos tampoco debemos apartarlos. Debes ser consciente de que tienes que lavarte, que la disciplina venga de él mismo, que comprenda y que si ve al papá, mira, hay que lavarse las manos porque existen estos bichitos o cualquier cosa, tenemos que mantenernos cuidándonos nosotros mismos. Inclusive el doctor Cebede ayer decía que el nieto le decía esto, mira abuelito, ese coronavirus no anda por ahí porque tú tienes que salir, mejor no te quedas en la casa. Entonces ya van siendo conscientes de que se cuidan mutuamente. Una parte muy importante, y eso lo estaba viendo en estos países en España y Inglaterra, que ellos refieren que esto es un momento de reflexión, un momento de unión familiar, y como muchos nos quejamos de que no tenemos tiempo con la familia, es un momento de sentarnos, es un momento de hablar. Inclusive han puesto varias cosas que tú puedes hacer dentro de tu casa para poder mantener y comunicar a los chicos de qué es lo que está sucediendo. Nadie es exento de que se le vaya a pasar el virus, pero mucho podemos hacer nosotros si conscientemente seguimos las indicaciones en puntos como referencia, como ya lo dijo la psiquiatra. Esto tiene que ver con la OMS y la OPS. No es que se esté inventando, existen protocolos que ya están alineados para todo el mundo. Que sí hay una cantidad X, tenemos solamente una persona que ha muerto. Hasta el momento se siguen dando las adecuaciones en los controles que se están dando a las personas para que ellos puedan salir adelante. Y otro punto muy importante es vuelvo a la parte humanista. O sea, todo el esfuerzo que están haciendo el grupo médico, los enfermeros, todos los que están en el hospital, también sus familias, ellos también están expuestos. Así es. Entonces, dice que dentro de todo lo negativo
hay algo positivo. Y esto no va solamente a quedar así, sino que lo vemos y está escrito. O sea, esto se va a repetir. Pasa el coronavirus, viene nuevamente la influenza, que dice que ahora hay que cambiar el medicamento, sí. El medicamento, porque obviamente cada vez que va pasando se va haciendo más fuerte. Y más resistente, así es. Exactamente, entonces hay que seguir trabajando. Pero realmente desde la casa uno tiene que instruir. Una parte muy importante es que te mandan, como bien lo señalaban, lo de los WhatsApp y todo eso, pues si tú te sientes que estás aturdido, llega un momento en que tú tienes que apagarlo o sentarte y decir, mira, yo tengo que hacer un alto, porque esto también tiende a revolverte internamente y no poder controlarlo en casa. Mira, la gente ¿Usted cree, Rebeca, que al panameño le falta disciplina social o es que el panameño es escéptico frente a las cosas que hacen los gobiernos? Un poco de las dos cosas, pero lo que sí tengo que señalar es que ha habido en esta semana, esta primera semana, por decirlo, de nuestra crisis sanitaria en Panamá, es que ha habido una incoherencia en el manejo de la comunicación de la información de parte de quienes deberían justamente orientar todos los lineamientos para contrarrestar esto que nos está sucediendo a nosotros, que no es exclusivo de Panamá, sino que es una pandemia mundial. Te digo, lo que señalaba aquí la psiquiatra con el manejo de la persona en la calle, a una semana, con los conocimientos que ya tenemos sobre el impacto que tiene este tipo de virus, que es muy contagioso, en poblaciones indisciplinadas, como bien lo señalas tú, con poca cultura, ¿verdad? En manejo sanitario, manejo por ejemplo, la recolección de basura, en circunstancias objetivas sociales concretas, como por ejemplo, y que yo lo tengo que decir aquí, nosotros tenemos un sistema sanitario débil desde hace más de 40 años, que ahora va a estar poniéndose a prueba y vamos a ver los resultados de esa debilidad. Por supuesto que colapsarán y esto no hay que ser pesimista para eso. Mira, tenemos un problema de distribución del agua potable en los hogares de la ciudad capital, de la provincia de Panamá y de todas las provincias y comarcas del país, que ahora vamos a ver la consecuencia de no estar organizado en materia de distribución del agua potable, porque dicen, sí, es cierto, el virus se controla con el lavado de manos, ¿verdad? Agua y jabón, pero ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua, compañero? Otra cosa, ¿qué pasa con el asunto del empleo? El Estado no está comprendiendo que no basta con que el que no trabaja, no vaya a la calle y no esté pululando y no esté por los supermercados y por los cines. Miren, ya hay que tomar una decisión. Yo no sé si en esta semana tiene que ser así imperativo, ya lo están haciendo en otra circunstancia. No solamente resolver con el tema del teletrabajo, que, ojo, y lo tengo que decir aquí, James, muy responsablemente, el teletrabajo no puede ser una excusa, un pretexto del sector empresarial para desmejorar las condiciones laborales en nuestro país, es decir, las relaciones laborales entre obrero y patrono. Eso no lo vamos a permitir, Jane, en función de una crisis como esta. Pero tampoco, Jane, podemos tapar el hecho de que no ha sido parte de este equipo de trabajo. Creo que ha sido una debilidad del gobierno actual, entender de que el manejo de esta crisis no solamente puede estar en manos de los profesionales de la salud. Tienen que haber otros profesionales interdisciplinariamente que no están en ese equipo. ¿Dónde están los psicólogos en ese equipo? ¿Dónde están los psiquiatras en ese equipo? ¿Dónde estamos los sociólogos en ese equipo? Toda crisis social, por circunstancias diversas, en este caso una circunstancia de salud, generan distorsiones sociales que tienen que ser abordadas por los especialistas de esa disciplina. No estamos incorporados en ese cuerpo que está llevando adelante la dirección, la línea del Estado para cómo la población colectivamente e individualmente debe manejar esto. Yo creo, Rebeca, para poder ir al cambio comercial, yo en mi balance no soy tan severo en lo que yo he visto que se está haciendo, porque yo creo que hay cosas que se deben mejorar, claro, y estoy seguro que se van a mejorar. Yo no estoy tan convencido que el sistema de salud de Panamá esté caótico, no creo. Tiene unas dificultades y unas deficiencias.
Sin embargo, hemos enfrentado en los últimos 30 años situaciones de salud que los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los administrativos han podido resolver de una manera, yo creo que buena. Lo que hay que aprovechar esta crisis es para que se resuelvan las deficiencias que hay en la administración y en la dotación de todo lo que necesita el sistema de salud público. Y repito la frase del presidente de Francia: hemos descubierto en esta crisis que el sistema de salud público es un bien sagrado para los ciudadanos, como el agua, como el aire limpio, como respirar. Y eso es lo que tenemos que pedirle a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes. Que lo que haga falta, bueno, que no haga falta ahora. Que lo que no se ha resuelto se resuelva, tanto en el seguro social como en el sistema público del Ministerio de Salud. Así es. Porque estamos viendo que en ese equipo interinstitucional del gobierno hay gente que sabe, hay gente que tiene experiencia, pero creo que también es legítimo que todos le pidamos y le exigamos a las autoridades más. No, pero es que porque es un esfuerzo de todos. Nadie se quiere enfermar, Claro que nadie sí. quiere estar confinado en su casa, nadie quiere que a su papá, su mamá, su abuelo o su familiar se enferme o se muera. Entonces, lo que yo creo que tienen que hacer todos los panameños es, primero, seguir las recomendaciones que dan las autoridades. Entender que la única voz oficial en materia de sanidad es el Ministerio de Salud. No es el Twitter, no es el WhatsApp, no soy yo, no es el vecino de la esquina, no es la grabación, no es el meme, no es el video que viene de Italia, de España, o el que dice que su esposo trabaja en el BIP. No, es el Ministerio de Salud. Cuando termine la crisis, vamos a tener suficientes argumentos para pedirle cuentas a quien tengamos que pedirle, si creemos que no lo hicieron bien o no lo hicieron a tiempo. Vamos al cambio comercial y volvemos con las conclusiones finales aquí en La Tuerca. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en La Tuerca, en PLOS Radio y en PLOS Televisión, analizando el impacto del coronavirus en la vida del panameño, con la psiquiatra Heidi Saavedra, con la psicóloga Ana María Flores y con la socióloga Rebeca Yanis Orobio. ¿Qué hemos visto en este periodo? O antes, lo primero que nos decían era que ese virus no iba a llegar aquí porque le tenía miedo al calor. Así que donde sentía un poquito de calor, desaparecía. Llegué a escuchar que lo que pasaba es que Dios era panameño. Ajá. Sí, eso es Y era un optimismo muy religioso, muy alto. pero que a la gente le daba un nivel de confianza impresionante. Claro. Sin embargo, bueno, y lo otro es que, bueno, eso le ocurría a los chinos allá, los chinos son cochinos y había una expresión muy xenófoba y discriminatoria terrible, ¿no? Terrible. Pero he visto, para mi sorpresa, que ahora que se confirmaron los casos, ¿quiénes son los que se están protegiendo? Los chinos panameños. Vayan a los comercios de los chinos panameños con mascarilla, con guante, limpiando la superficie. No sé si es una reacción de ellos frente a lo que ocurrió en China, porque ellos son chinos panameños, viven aquí, no están allá. Algo que hablaban era de la cultura. Claro. De la cultura de cuando tienen estos casos, y lo vemos en Wuhan independientemente de la situación. La disciplina. Exactamente. Igual en Japón, ellos no esperan que venga un tsunami ni nada porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. Exactamente. Así es. Pero una crisis como esta puede provocar casos de locura en la gente. Claro. Puede provocar ataques de ansiedad, puede provocar histerias. Inclusive puede de las provocar que psicosis. Sí. Si usted llega a un grado extremo de que sus síntomas depresivos y ansiosos no los puede controlar puede llegar a tener síntomas psicóticos, aunque usted no tenga antecedentes de esquizofrenia ni de bipolaridad. La forma es cómo afrontamos, las herramientas de afrontamiento que usted tiene para manejar cualquier situación de crisis. Entonces es muy importante la historia previa de la persona. Una persona que ya ha tenido antecedentes de depresión, ansiedad en su vida con tratamiento farmacológico, o una persona que previamente
ha tenido alguna dificultad o una crisis reciente, como haber quedado viudo, o haber tenido un accidente, una persona con una enfermedad crónica, definitivamente no van a estar con la misma salud mental que una persona que no tiene nada de esto para enfrentar una crisis como esta, y sobre todo con todos los medios bombardeándolo todos los días de que ya esto es casi el fin del mundo. Entonces es importante en esta época cuidar a las personas que ya tienen una enfermedad mental o que tienen algún tipo de trastorno depresivo o ansioso, las personas que tienen retardos mentales, porque ellos no van a entender de la misma manera que entendemos nosotros lo que es esta crisis. Pero esos panameños y panameñas están identificados. Están identificados en la medida que van a los hospitales, en la medida que van a consulta externa. Se sigue atendiendo, se siguen dando medicamentos, siguen identificados. ¿Y cómo atendemos o acompañamos a nuestros padres y a nuestros abuelos? Porque el virus y las estadísticas y las afirmaciones de los médicos es que todo aquel que es mayor de 60 años que está en su casa. Y si tiene una enfermedad, la diabetes, en un país donde el 20-25% es diabético, o que tiene problemas cardíacos o hipertensión, es una víctima potencial del coronavirus. ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo los orientamos? Porque si a mí me dicen, llegó el virus zombie y si te caes te vas a morir, yo voy a vivir con una zozobra permanente. Mira, eso desde el punto de vista sociológico a nosotros nos preocupa porque sabemos, James, que la población vulnerable de adultos mayores que padecen de enfermedades crónicas, muchos de ellos, salvo los medicamentos que adquieren en el Seguro Social, aquellos adultos mayores que están en el programa de 65 a los 100, ellos tienen que verse las agatas para conseguir sus medicamentos, lo hacen con muchísimo esfuerzo y al final de cuentas muchos de ellos no cuentan con el medicamento que tienen que consumir mes a mes. La pregunta que nosotros nos hacemos desde el punto de vista sociológico, este grupo interdisciplinario tiene identificado cómo va a impactar a ese grupo vulnerable para que ese medicamento le llegue a su casa y no tenga necesidad de salir a la calle, por ejemplo, a buscarlo como lo hacen todos los días. Aquí no estamos hablando de algo que no sea real. Los adultos mayores que no tienen quien los atienda, que es una cantidad inmensa de panameños y panameños, van a las farmacias todos los días a buscar sus medicamentos. Entonces, ellos de salir a la calle tan vulnerables frente a esta crisis. Esos son los grandes temas que tenemos que ver justo con esta población, aquellos que, por ejemplo, tienen que ir a tratamientos semanales de diálisis, por ejemplo. ¿Cómo va a ser no solamente la Caja de Seguro Social, sino el Ministerio de Salud para trasladarlo de manera segura? Porque ellos lo hacen, hermano, en el metro, en el metrobús, yo creo, Rebeca, que esta enfermedad ha puesto a prueba a los sistemas de salud del mundo y nos pone a prueba a nosotros también, porque es algo nuevo. Nos hablaron que en 1917 por allá hubo una peste, pero en esa época no había redes sociales, los sistemas sanitarios no eran modernos, era muy difícil saber el origen de una enfermedad, en esa época había una guerra. Los bandos en conflicto no querían decir quién se enfermaba y quién no, porque era un signo de debilidad. Entonces yo creo que cosas como esas son las que vamos a tener que resolver. En El Salvador lo están haciendo, para que sepan. Pero no solamente el sistema de salud, identificándolo. Yo quiero ser bien claro. El gran protagonista a favor de la salud de la gente es el propio ciudadano. Exacto. Usted puede tener, y el mejor ejemplo para mí es Europa, el mejor sistema sanitario del mundo, los mejores aparatos, los médicos más educados, la mejor tecnología, la mejor ciencia. Pero si el ser humano no sigue las recomendaciones y están claras, usted es mayor de 60 años y no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa. Si ustedes los jóvenes si los jóvenes los mandaron a su casa, quédense en su casa, estudien en su casa. Si en las empresas hay empleados que no son esenciales en esta crisis, dele, en el caso del gobierno, compensatorio, dele vacaciones o túrnenlos. Y en la empresa privada también. Viene hoy,
otro grupo viene mañana. Claro. El país tiene que resolver cosas como los trabajos donde tú necesitas que la gente esté, por ejemplo, la construcción. Bueno, ahí hay que buscar una fórmula, cómo resolverlo. Una fórmula. Creo que hablaron de eso. Pero a mí, trabajo es lo que entendí. A mí lo que me preocupa, porque aquí hablamos de ansiedad y de zozobra. Cuando uno está en su casa, 1 o 2 días, ya uno se quiere tirar por la ventana. Imagínense que mañana se decida que va a haber un aislamiento mucho más severo, como el que está ocurriendo en otros países. ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo la orientamos? Mira, yo antes de retirarme sí tengo que decir responsablemente que llamamos la atención al señor rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, para que nuestra primera casa de estudios superiores asuma el rol que le corresponde históricamente de orientar a la población panameña en este tema tan importante, en este tema tan delicado que es cómo entender esta crisis. Y sobre esta temática que estamos hablando aquí, abordando en lo individual, pero también en el comportamiento colectivo. Yo creo que la Universidad de Panamá urge que mancomunadamente a el gobierno central, porque esto no es un asunto del gobierno de turno, esto es un asunto de todos los panameños y de todas las panameñas, los profesionales idóneos en todas las disciplinas. Tenemos la disposición de poner nuestro servicio a favor del país, a favor de toda la población panameña, y llamamos, por supuesto, al Ejecutivo, al señor Presidente de la República, a que nos sentemos todas y todos los sectores nacionales, porque esto es un asunto que nos compete a todos. Los profesionales que estamos agrupados en la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, que además pertenecemos al Frente Proconstituyente Originaria, le decimos a ese pueblo panameño que está ahí afuera, hombres, mujeres, niños, niñas, sobre todo nuestros adultos mayores, tenemos un Panamá que tiene más de 100 años de historia republicana, en donde, como bien lo señalas tú, Jane, hemos superado todas nuestras crisis, y esta no será una que no superaremos. Yo creo que esto no se trata de pesimismo, muy por el contrario, se trata de que tengamos optimismo en que todas y todos podemos aportar, como lo estás haciendo tú hoy, James, haciendo este programa de docencia desde el periodismo panameño. Yo quería aportar a la pregunta que decías acerca de cómo va a afrontar el panameño un aislamiento si tiene que ser obligatorio. Por lo menos es importante para mí la forma como estamos viendo la palabra aislamiento, porque le estamos dando una connotación negativa. Desde que tú empiezas a darle un tono negativo a una palabra, ya empiezas a crear adversión y empiezas a crear ansiedad. Y el aislamiento no necesariamente es malo, el aislamiento no es aburrido, no es catastrófico y no es generador de ansiedad. Podemos ver el aislamiento como una oportunidad para descansar, para poder hacer un hobby, hacer la receta del dulce ese de la abuela que siempre quisimos hacer y nunca hicimos, para compartir con parejas o para poder compartir nuevamente desayunos, almuerzos y cenas en familia, que hace mucho tiempo no se hace, para jugar juegos de mesas. Entonces tenemos que ver el aislamiento como algo positivo, porque cuando hablamos de aislamiento veo que todo el mundo tiene los pelos para afuera. ¿Qué voy a hacer si me encierran en mi casa 2 semanas? Usted puede hacer muchas cosas. O 3 veces. Ordene el closet, salga al patio y vea las plantas. Pero usted tiene cosas que hacer en su casa. Un aislamiento no es un castigo, es una medida protectora. Entonces dejemos de darle la connotación negativa a la palabra aislamiento, que es lo que nos está enfermando, es lo que nos está haciendo correr a los supermercados, es lo que nos está haciendo llenarnos de pánico, porque no es negativo. Si nosotros tenemos un aislamiento en esta época, no vamos a tener que estar como Italia o vamos a tener que estar como China, que tuvieron que cerrar sus fronteras, que tuvieron que aislarse completamente durante 50 días. No, o sea, la solución de nosotros está ahora. Sí, van a aumentar el número de personas que van a estar infectadas, es normal, es real, es esperado, pero eso no significa que vamos a quedar como España o vamos a quedar como Italia, que es el miedo que hay actualmente en este momento. Hay otros países como Corea o como Alemania que han logrado controlar esto a tiempo y no han tenido que cerrar nada, ni han tenido que tener cuarentenas extensas. Entonces vamos a ver las cosas como son. Vamos a cambiar el punto de vista de cómo estamos viendo la palabra aislamiento y vamos a verla como una forma positiva. No es un castigo, es una medida. Es una medida para que usted tenga salud, es una medida para que usted tenga a sus familiares esta próxima Navidad y pueda compartir con ellos. Entonces, para mí es importante que esto quede claro aquí. Tenemos que cambiar la forma como estamos viendo las medidas que está pidiendo el sistema de salud de Panamá. No son restrictivas, no son coercitivas, son adecuadas. Para preservar la vida. Sí. Exacto. Así es. Una pregunta que yo me hago.
y que se hace el mundo. Ujú. ¿Por qué está ya esta crisis y la gente corre a comprar papel higiénico y no compra comida? Bueno, porque es que lo primero que atacaron fue la parte... Somos algo viscerales, ¿no? Exacto. Pero lo más que todo dijeron, bueno, lávese las manos con alcohol, lávese, use papel, toalla, no, entonces... Es que algunos casos se presentan con diarrea y dolor de estómago, Claro. entonces la mayoría de las personas pensó, Sí, bueno, toda la atención se me voy acumula a allí, ¿no? diarrea. Se fue Ahora, a yo- esa área, Yo no necesariamente. siempre lo repito, cada crisis se Es convierte diferente. en una oportunidad, es diferente, pero se convierte en una oportunidad si los ciudadanos queremos que sea así. Así es. En la invasión que Desde pasó. hace mucho tiempo, Ajá. de cuando era niño, que recuerdo que era buenas tardes, buenos días, levántese si ve una mujer que está en el autobús de pie, pida permiso, no interrumpa las conversaciones de los adultos. Bueno, hoy por primera vez veo a miles de panameños conscientes de que el contacto es una fuente de contagio Así es. y que deben lavarse las manos. No solamente aquí, no sino saludar. desde el codo. Que deben evitar los saludos, Sí. los besos, La los distancia. abrazos, tomar distancia. Que le está costando al panameño, sí Pero le lo está están costando, haciendo. porque el panameño es saludón. No, a todo el mundo, el mundo entero. El panameño es tropical. Y te digo que este programa es importante por lo siguiente, porque hay un antes y un después de este Sí. coronavirus, este COVID-19, que hay que decirlo aquí muy responsablemente. Los virus van y vienen, ahora vamos a tener probablemente un periodo de crisis de 3 meses, 4 meses, 5 meses, no sé cuánto le toca a Panamá y al resto del mundo, pero sí va a haber un antes y un después de este virus, porque las investigaciones que se tienen sobre las consecuencias de este virus es que va a deteriorar a todo el que haya sido afectado en su sistema pulmonar por el resto de la vida en un 20%, 30%. Como- Eso a nivel sanitario, todos los estados del mundo tienen Como que el programa incluirlo. termina, porque hay un tiempo, Así. yo quería que me hicieran una conclusión, comenzando por aquí. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le da, tanto al gobierno como a los ciudadanos? Sencillo, al gobierno que genere una comunicación más directa, más científica y que incorpore a mayor cantidad de profesionales en esta crisis, porque esta es una crisis que va a ser para largo plazo, no solamente para Panamá, sino para el mundo entero en materia de salud. Sus conclusiones. Mi conclusión en general es a la población solidaridad, comprensión, colaboración a sí mismo y la comunicación, como dice Yanis, que tiene que ser lo más transparente posible siguiendo los lineamientos. También en casa, que obviamente hablen y contribuyan a una vida sana, aprovechar el tiempo, no son vacaciones, hay que ayudar a los niños, hay un tiempo, un horario que trabajar, pero aproveche el tiempo para estar en casa, atenderse a sí mismo, tanto mental, espiritualmente, y en compañía de su familia. Sus conclusiones. el principal responsable de su salud mental es uno mismo. No es el gobierno, no son los medios, somos nosotros. Si usted identifica qué es lo que usted lo está estresando, qué es lo que le causa ansiedad o qué es lo que lo pone triste, elimínelo de su vida, haga dieta de los medios de comunicación, empieza a tener un estilo de vida más saludable, por lo menos durante este tiempo que va a haber esta crisis en Panamá, coma sano, haga ejercicio en casa, haga ejercicios de respiración, medite, ore, haga yoga, lo que sea necesario, pero usted es la única persona que puede identificar cuando su sistema mental está debilitándose y en ese caso, si siente que no puede contenerse, buscar ayuda. Recuerden que la voz oficial, la que todos tenemos que ponerle atención, es la del Ministerio de Salud. No hay otra. Lávese las manos, cuida a su familia, a sus padres, a sus abuelos, siga las recomendaciones. No salga a lugares donde hay mucha gente si no es necesario. Esté limpiando la superficie con los desinfectantes que tiene. Es más, y no es malo, cargue su gel, cargue su jabón, así como cuando uno carga la merienda. Porque al final se trata de la salud suya, De todo, la de su familia y la de todos los panameños. Esta es La Tuerca y nos vemos el próximo domingo. Hemos presentado La Tuerca,